Hoy vas a conocer Tui. Tui es una ciudad y municipio de Galicia, cabecera de la comarca del Baixo Miño, ubicada en el sur de la provincia de Pontevedra, a orillas del río Miño, que actúa como frontera natural con Portugal. Está conectada con la ciudad portuguesa de Valencia mediante dos puentes, el de la autovía A55 y el puente internacional de Tui. Desde 2012, ambas ciudades conforman una eurociudad, simbolizando la cooperación e integración entre ellas. Además, Tui fue la capital de la antigua provincia homónima, una de las 7 en las que se dividió Galicia hasta 1833. Tiene una población de 17.327 habitantes. Para llegar a Tui, puedes hacerlo por la AP9, A55 o Nacional 550, a tan solo unos 30 minutos de Vigo y 1 hora y cuarto de Santiago de Compostela. También puedes llegar por la PO 552 desde Aguarda, en tren o en autobús. El río Miño es navegable hasta la desembocadura. Y para aparcar hay varios sitios gratuitos que os señalo en el mapa. Pero vamos ya con la visita, que hay mucho que ver. Empezando por la calle principal de Tui, el Paseo da Corredoira, con la oficina de turismo, donde os pueden dar información, mapas e inclusive un mapa para que los niños también busquen pistas por toda la ciudad. Hay casas muy bonitas, la iglesia de San Francisco de los siglos XVII y XVIII, que era parte del convento de San Antonio, hoy seminario menor, y al final del paseo un mirador. Nos vamos a encontrar varios por todo el pueblo, con el monumento al caballo salvaje. Ahora sí, nos adentramos en este precioso y laberíntico casco histórico, en el que conviene pararse e incluso perderse, porque está lleno de historia. Nos vamos a encontrar numerosas huellas del pasado judío de la ciudad, que tuvo una gran importancia. De hecho, hay un mapa de la ruta judía de Tui que os pueden dar en la oficina de turismo. Y la primera parada es en uno de los colegios más antiguos de España, la Escuela de María, de 1817. Y en la misma calle, una cárcel pública que data de 1584. Y otra escuela, esta vez pública, que data de 1866 y funcionó hasta la década de 1960, ahora centro de juventud. En la plaza de Fromista veremos el teatro principal, que data de 1845. Hacemos otra parada en el mirador de la Plaza da Estrela, para deleitarnos con el río Miño. Y Valença, en la orilla de Portugal. Siguiendo recto, llegamos a la plaza de la Armada Española.
y alejándonos un poco del centro nos encontraremos el convento de San Domingos, de 1330, con un precioso parque detrás, con un mirador espectacular de la ciudad y unos estanques con unos habitantes muy especiales. Volviendo al centro, veremos la Torre do Xudeu, que recibía este nombre por la presencia de familias judías en esta zona de la muralla del siglo XII, y donde ahora además hay un bonito hotel. Seguiremos callejeando hasta una capilla románica del siglo XII, de la que se conserva la portada, pues a partir del siglo XV se usa como vivienda. Y cruzando el túnel llegamos a la capilla de San Telmo, patrón de Tui y de los navegantes, un ejemplo único del barroco portugués en Galicia, del siglo XVIII. Si continuamos por la calle a la derecha de la capilla, llegaremos a la cárcel capitular del siglo XVII, destinada al canónigo judeo converso Francisco Coronel. Y subiendo la calle a la única carnicería judía documentada en Galicia. Cruzando este otro túnel llegaremos al Cruceiro y la Capilla de la Misericordia, la más antigua de España del siglo XVI. Y pasando por la Plaza del Concello, podemos llegar a la calle Obispo Castañón, donde está la Casa de Salomón, en plena judería. Perteneció a un importante mercader del siglo XV y posee un patio central único en Galicia. Al lado de las ventanas hay unas ménsulas donde se cree que colocarían lámparas de Hanukkah. Y si subimos hasta la parte de arriba de todo, del centro histórico, aquí se encontraría la sinagoga, donde se reunían los judíos para rezar y estudiar la Torá, y el mikvé, el baño para la purificación. Dentro conserva el patio central único en Galicia. En las calles de atrás están las casas de Moisés y Aarón, y puedes acceder al convento de las Clarisas del siglo XVII y XVIII, que elaboran unas pastas de almendra y limón riquísimas, pero la verdad que un poco caras. Creo que eran 10 euros la caja y no vienen muchas. Y por fin llegamos a la Catedral de Santa María de Tui. Se comenzó a construir en el siglo XII y se consagró en el XIII, con estructura románica y elementos decorativos góticos. A este último estilo pertenece la fachada principal, la primera de este estilo en España.
el claustro, el más antiguo de Galicia y único de este estilo de nuestras catedrales. De destacar las vistas desde la torre. La entrada cuesta 5 euros y dispone de audioguía a través del móvil. Y sintiéndolo mucho, he de denunciar que me decepcionó un poco el estado de la catedral, pues la vi un poco abandonada y sucia. Creo que cobrando entrada podrían tener mejor un edificio tan importante y tan bonito. Mencionar que en el Museo Diocesano, que estaba cerrado durante nuestra visita, se conservan los sanbenitos, unas prendas únicas en toda Europa, que el Tribunal de la Inquisición hacía colgar a los herejes como penitencia por desviarse de la doctrina católica. De ahí viene la expresión colgar el sanbenito, cuando te culpan de forma inmerecida. En el centro histórico hay mucho más que ver, pero ahora nos vamos a ir desplazando a las afueras y siguiendo con el pasado judío de la ciudad, iremos al arrabal de Río Muiños, bajando por un extremo del Paseo da Corredoira. Aquí es donde estaba situado el cementerio judío y donde ahora podemos encontrar bonitas casas de piedra y un antiguo lavadero.
Alejándonos un poco más del centro, podemos visitar la iglesia de San Bartolomé de Rebordans, que data del siglo XI, pero ya levantada sobre precedentes romanos y suevos. Fue sede episcopal. Además, está situada en un núcleo de casas también muy bonitas. Y podemos terminar en la playa fluvial de Areeiros, parando en el puente medieval de A Veiga do Louro, por donde pasan varias rutas senderistas. Pero Tui tiene mucho más. Por aquí pasa el Camino Portugués de Santiago. Y además aquí puedes disfrutar de uno de los 7 parques naturales que tiene Galicia, el Monte Aloia. Pero eso lo visitaremos en las próximas semanas. Permaneced atentos al canal. Os recuerdo que os podéis unir a mi canal de Telegram About Galicia, donde podéis encontrar mucho más material que no puedo compartir aquí. Si os gusta mi contenido, no olvidéis darme un like, suscribiros, que es gratis y ayuda muchísimo, y compartid para que llegue a más gente. Muchas gracias y hasta la próxima.